Hola, soy Araceli Castelló, profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, y en este vídeo vamos a repasar las principales características que tiene hoy en día la comunicación persuasiva. Para ello, pues repasaremos brevemente lo que es el concepto de comunicación y rescataremos un modelo de comunicación de las primeras teorías. Hablaremos también del término de persuasión, de lo que implica la comunicación persuasiva y sobre todo qué dos características fundamentales debe tener. Luego profundizaremos en las características propiamente dichas y terminaremos con una reflexión sobre lo que es hoy en día una marca útil para el consumidor. En un primer lugar, para hablar de comunicación, me ha gustado rescatar el paradigma de Harold Laswell, que propuso en 1948, de las 5 W. ¿Quién dice qué, a quién, en qué canal y con qué efectos? ¿Por qué? Pues porque pone en valor, insiste en la comunicación como proceso persuasorio, que es al fin y al cabo en lo que consiste lo que conocemos como publicidad. No me gusta hablar del término publicidad porque creo que se antoja ya por una parte desfasado, teniendo en cuenta todo el abanico de posibilidades, técnicas, canales, medios que tenemos hoy en día a nuestra disposición para la comunicación persuasiva o para la comunicación comercial en la empresa. Y por otro lado también siempre he tenido esa parte peyorativa, ¿no? Entonces creo que hablar de comunicación persuasiva encaja mucho mejor en lo que es hoy en día la comunicación de la marca, ¿no? Además, este paradigma de las 5 W, quién dice qué a quién, en qué canal y con qué efectos, plantea una de las cuestiones, es el a quién. Yo creo que es la cuestión más importante en un proceso de comunicación. ¿A quién nos dirigimos? La importancia que tiene investigar al consumidor, conocerle y comprenderle para poder construir un mensaje empático, sorpresivo y memorable, como vamos a ir viendo en esta presentación. Prácticamente todas las demás cuestiones, quién, van a depender de la quién, ¿no? Quién soy va a depender de a quién me dirijo, el mensaje que voy a construir, en qué canal voy a difundirlo y qué efectos pretendo conseguir, porque no olvidemos que estamos en comunicación persuasiva que, bueno, como decíamos, tiene unos efectos, tiene una intención, y por eso partimos siempre de unos objetivos que debemos después analizar si hemos logrado o no. Uno quizás de los hándicaps, de las debilidades de este paradigma sería que está carente de retroalimentación. No se planteó en esa época esta opción que tenemos hoy en día, por supuesto, de la bidireccionalidad, pero partimos de la idea de que hoy en día es prácticamente una característica intrínseca a cualquier acción de comunicación comercial. También el paradigma de Harold Laswell prestaba poca atención al contexto social. Creo que hoy en día esto es muy importante, tener en cuenta qué está pasando ahí fuera, qué le preocupa al consumidor, qué le inquieta para construir ese mensaje, como decíamos, empático. Y por supuesto pues también se planteaba desde un enfoque intervencionista o manipulador. Aún así, creo que debemos poner en valor este paradigma por la intencionalidad que tiene el emisor y el mensaje, que es lo que destacó su autor, y que es lo que precisamente hace que hablemos de comunicación persuasiva integrada como, por un lado, estratégica, que para mí son las dos características principales de la comunicación persuasiva, es estratégica y es empática, como veremos a continuación. No nos olvidemos de que en comunicación estamos al servicio del marketing, estamos al servicio de los objetivos de marketing que tiene la empresa. Y no nos olvidemos tampoco de toda la revolución que ha habido en marketing. Incluso el propio Kotler, el impulsor o el propulsor de las 4 Ps, ya sabéis, producto, precio, place, distribución y promotion, publicidad, hace ya años destacó que esas 4 Ps se fundían en una sola, que era una P, y es las personas en torno a esa P gira todo lo demás, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo algunas marcas en su comunicación comercial ponen en valor esta idea de que lo importante son las personas. No voy a pasar por todos los ejemplos para que esta presentación sea más dinámica, así que voy a poner alguno. Os dejo aquí los enlaces para que después vayáis profundizando en aquello que os interese, ¿vale?
Hablar de persuasión también supone reflexionar sobre varias ideas. Toda persuasión es comunicación, aunque no toda la comunicación es persuasiva. La persuasión siempre tiene una intención consciente, concreta y deliberada de generar un cambio en alguno de los tres componentes de la actitud. Probablemente hayáis estudiado que las actitudes, como esa predisposición favorable o desfavorable con respecto a alguna realidad, alguna circunstancia, alguna cuestión, tienen tres componentes: el componente cognoscitivo o cognitivo, el componente emocional o emotivo y el componente comportamental o conductual. Pues bien, cuando llevamos a cabo un proceso de persuasión o de comunicación persuasiva, lo que pretendemos es influir en alguno de esos tres componentes, influir en qué piensan de mí como marca o como persona. Esto podemos aplicarlo a cualquier ámbito de nuestra vida, qué emociones tienen con respecto a mí, o podríamos hablar del engagement también. Y por último, ¿qué comportamientos podríamos hablar, por ejemplo, con respecto a una marca, de la intención de compra, ¿no? De si deciden comprarme o no. Probablemente conozcáis también el marketing funnel, el embudo de marketing, que viene muy bien para, cuando hablamos de comunicación persuasiva, plantearnos los objetivos que tenemos y definir en qué estadio estamos y a qué estadio queremos llegar, qué estadio queremos alcanzar. En el marketing funnel se plantean cinco fases. La primera es que me conozcan, obviamente, el conocimiento, que sepan que existo como marca, por ejemplo. El segundo estadio sería la consideración, que me tengan en cuenta como alternativa. El tercero sería la compra propiamente dicha. El cuarto sería la fidelización, es decir, la compra repetitiva, la compra reiterada, y podríamos decir, bueno, pues ya está, ¿qué otros estadios se nos ocurren? Tenemos el conocimiento, tenemos la consideración, la compra y la fidelización. Pero hay un estadio al que las marcas deben aspirar, que es la recomendación, que hablen de mí, ¿no? El boca a oreja tan importante hoy en día, la viralidad y la forma de publicidad más efectiva que hay, que nos cuenten algo bueno sobre una marca, y más sobre todo hoy en redes sociales. Probablemente os pase que cuando tenemos alguna experiencia positiva con una marca, ya no solo en redes sociales, sino con nuestros allegados, familiares, amigos, pues podemos compartir esa experiencia con 3 o 4 personas, pero cuando tenemos una experiencia negativa, probablemente lo comentemos con más personas. Pues bien, con este escenario es con el que debe trabajar hoy en día la marca, y sobre todo aspirando a llegar a ese último estadio del marketing funnel, que es la recomendación. Esto también teniendo en cuenta pues ese panorama mediático que vamos a estudiar también aquí en esta presentación, de que hoy en día ya no solo tenemos en publicidad medios pagados, sino también medios compartidos como las redes sociales, medios propios como una página web, y medios ganados, que es que hablen bien de mí, que promuevan o que promocionen mi marca de motu propio, ¿no? Incluso los influencers, sin que se les remunere. Por tanto, cuando hablamos de una situación persuasiva, podemos encontrar estos elementos: un emisor, comunicador o fuente, un mensaje, una audiencia, un contexto determinado, muy importante poner en valor ese contexto, un canal y, sobre todo, la intención de crear o modificar o reforzar algún componente de la actitud del receptor. Y hemos avanzado ya que la comunicación persuasiva tiene sobre todo dos características principales. Por un lado, es estratégica, porque quien la diseña lo hace de manera intencionada, como hemos dicho, al servicio de unos objetivos y con unos recursos limitados. Además, hay que tener en cuenta lo que hacen los demás, lo que hace la competencia. Esos recursos son limitados, no son los que nos gustaría tener en cuanto a presupuesto, en cuanto a equipo humano, etcétera. Y esto de que sea estratégica también nos recuerda que la creatividad, como característica que debe tener la comunicación persuasiva, no es solo originalidad únicamente, es decir, no es solo el crear cosas que sean originales, crear ideas, mensajes que sean originales, sino que la fórmula de la creatividad es un binomio, la originalidad más la eficacia.
No nos olvidemos de esa eficacia, estamos al servicio de unos objetivos porque el anunciante, la marca, tiene un problema de comunicación al que debemos dar una solución y que después va a evaluarse si hemos alcanzado esos objetivos o no. Y por otro lado, debe ser empática, muy importante. Esta tarea de ser comunicadores, esta profesión, sobre todo va de la empatía, va de ser capaces de ponernos en la piel, en los zapatos de los demás. Ser empática en tanto en cuanto pues buscamos eso, que el destinatario se identifique con la historia que vamos a contar y que el mensaje le resulte creíble, sorpresivo y memorable. Más ideas básicas. Toda publicidad es comunicación persuasiva porque el mensaje es intencionado, aunque no toda la comunicación persuasiva es publicidad. No tiene, por ejemplo, ese carácter comercial, pues una charla en la que un hijo intenta convencer a su madre para que le deje ir a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Pero la comunicación persuasiva, insisto, se caracteriza por esa intencionalidad consciente y premeditada para de crear o modificar o reforzar una actitud en el público. Os dejo también un enlace a una presentación, a una conferencia de Daniel Solana. Daniel Solana es un destacado publicitario en España y a nivel mundial. Es fundador y CEO de W, una agencia en Barcelona, y es el propulsor, el que creó el término pospublicidad. A pesar de que la conferencia es de 2015, las ideas que plantea no quedan desfasadas, siguen estando vigentes, y aunque bueno, los ejemplos sí que también tienen unos años, os van a ayudar para entender todas las ideas que plantea Daniel Solana para explicar la pospublicidad y cómo deconstruye lo que entendemos nosotros por publicidad. Os animo a que la veáis. Daniel Solana parte de esta definición de lo que hacemos los profesionales de la publicidad, que la leemos y podría ser perfectamente válida. Dice: se dedican a construir mensajes publicitarios sintéticos basados en una ficción maravillosa que lanzan a un target determinado, diseñando un plan de medios para darle difusión, estimando los impactos y comprando los espacios para insertar ahí el anuncio. Como decía, bueno, a priori puede ser una definición perfectamente válida. Sin embargo, a través de ejemplos, lo que hace Daniel Solana es ir desmontando cada una de las partes de esta definición. Por ejemplo, ya no son todo mensajes publicitarios, por lo que decía, hoy en día tenemos que tener en cuenta toda esa convergencia mediática y el panorama mediático de tipología de medios que tenemos a nuestra disposición, y no siempre son medios pagados. No siempre tengo que contratar espacio publicitario, tiempo, a través de una contraprestación, ¿no? Ya no sirve la cultura de la síntesis, ya no son solo spots de 15 segundos, por ejemplo, ¿no? Sino que, por ejemplo, nos encontramos con técnicas como el branded content, en las que se crean contenidos ad hoc para una marca, y son contenidos que puede ser una webserie, son contenidos con una duración más prolongada, ¿no? La publicidad no siempre se basa en la ficción, sino que cada vez es más real, y esta es una de las características de la pospublicidad. Ya no solo nos encontramos con personajes o con actores, actrices con las que nos podamos identificar, sino que son las personas las que irrumpen en la publicidad. Hay una frase que dice: antes la publicidad irrumpía en la vida de las personas, molestaba, estorbaba, saturaba, interrumpía mientras estábamos consumiendo contenidos. Ahora es al contrario. Ahora es la gente, las personas son las que irrumpen en la publicidad, son los protagonistas. Hay un concepto también que es el de realidad real. Son los propios empleados, los propios consumidores, clientes, los que son protagonistas de las historias publicitarias. El target ya no es una masa unitaria, sino que son personas, y cuanto más identificado y más concreto sea ese nicho de mercado, mejor. Por eso, bueno, en otras conferencias, en otras charlas, hablaremos de técnicas que se utilizan para identificar ese nicho muy definido, como el buyer persona o el mapa de empatía. Y ya no solo se tiene que definir basándonos en variables sociodemográficas, sino que hay que poner en valor las cuestiones de estilos de vida, preocupaciones, inquietudes, actividades, intereses, opiniones que realizan los consumidores. El plan de medios tradicional es incompleto porque ya no solo es una mera compra de espacios, como decíamos, y ya no sirven los impactos por sí mismos, ¿no? Sino que lo que buscamos es generar, como decíamos, esa recomendación y generar conversación en torno a las marcas, conversación positiva, por supuesto.
También Daniel Solana habla de una idea interesante, y es que la nueva cultura de la publicidad, de la pospublicidad, se basa en respetar estas cuestiones, respetar el entorno publicitario, evitando la saturación de mensajes, respetando a las marcas, dotándolas de una personalidad honesta, integral y duradera, para que las marcas se muestren transparentes. Respetar al anunciante porque, como decíamos, los recursos que tiene son limitados, y por eso debemos poner en valor al anunciante e intentar que el presupuesto publicitario se invierta de la manera más eficaz o más creativa posible, es decir, más original y más eficaz. Respeto por los medios, los contenidos y la profesión, y respeto sobre todo por las personas, escuchándolas para respetar su inteligencia, su sensibilidad y su tiempo, así como su individualidad y su diversidad. Respeto hacia el consumidor. Y en ese sentido, en la medida en que construyamos un mensaje que comulga con sus tendencias, con sus preocupaciones, nos vamos a convertir, como ya diremos al final, en una marca útil, una marca que les hace la vida a las personas más fácil, le hace la vida más fácil a las personas, les soluciona problemas y le hace pues el día a día más llevadero, ¿no? También algunas más ideas de Daniel Solana. Para Daniel Solana, la pospublicidad tiene el reto de alimentar dos tipos de hambres que podemos tener la gente, que es el hambre de asombro, el efecto wow, que nos sorprendan, o el hambre de risa, que nos hagan reír, que siempre viene bien. Esto es una forma, aunque sea muy rudimentario, muy básico, puede ser una forma muy sencilla de hacernos la vida más fácil, ¿no? El que nos hagan reír un rato con las historias que nos cuentan en la publicidad. Y eso va a ayudar, como decía también, tenemos el efecto wow, pero va a ayudar a generar efecto WOM, efecto boca-oreja, el que nos recomienden y el que se genere viralidad. Vamos a ver este ejemplo de aquí de España, que es los mandados de Lidl. Lidl es una cadena de supermercados en España que se caracteriza sobre todo por los precios, bueno, la calidad y el precio muy económico. Y bueno, también tiene secciones en las que puedes encontrar pues productos, artículos que dices, bueno, esto existe, este aparato de cocina pues existe, o no sabíamos que chollos, ¿no? que llaman ellos, o productos que podría ser difícil encontrar en algún otro establecimiento. Vamos a ver este ejemplo y lo comentamos. ¿Qué ocurre con el fenómeno de las ofertas del Lidl? Hoy nos adentramos hasta donde ninguna cámara había llegado antes para descubrir quién hay detrás de este fenómeno de masas. Mi mujer me manda al Lidl a por un atornillador. Tiene la manía de que la estantería baila, que esto y lo otro. La cuestión es mandar a... Tienen nombre propio. Se hacen llamar los mandaos. Sí, un mandado. Sí, me siento una manda. Yo estoy opositando y como esto va para largo, mi padre me ha mandado a Lidl a comprar un aspirador antiácaros. Como si no tuviera trabajo, ¿sabes? Que el examen es en 8 meses. ¡Esto es ya! Personas enviadas por sus propias familias hasta el Lidl más cercano para conseguir los productos estrella de su codiciada zona de bazar. Sí. Pues mira, nosotros venimos de Campoviejo de la Sierra, donde no hay nada, ni Lidl ni nada, ¿verdad? Curva, partarte. Yo es que no estoy bien de las cervicales. Claro, es que vivimos en el Quinto Pino. Ve hasta la estación, que me lleva mi primo en la moto, y luego cercanías, como si estuviera cerca. Debería ser lejanías, digo yo. Y encima la gente del pueblo que no dejaba de cantar. Los cantantes de la total. Sí, nosotros somos unas mandas, Una de manda todo el de pueblo, toda la ¿eh? familia. Quique es otro de los afectados. Sí, que acabo de dejar a mi nieta en la guardería. Como estoy jubilado, pues mi hijo dice, papá, aprovecha y vas al Lidl y me compras la Michikuchi. Es un robot de cocina muy barato. Lo meto aquí, le quito las correas, lo empalmo aquí para que no se me caiga. Interesante, ¿verdad? Para casa. Venimos de fiesta. Ya que estábamos por aquí, pues que mi madre me ha pedido que venga a buscar una gofrera. Buah. Gofre ahora. Ya ves. Vale, ahora sí, crack. Tenemos una startup vegan friendly, nosotros y nada, tengo mi partner que me ha mandado a SAP a buscar una licuadora para hacer 4 smoothies para la zona de coworking, y él está ahí un poco liado haciendo un elevator pitch. Un mandado yo. No, pero bueno, alguien tiene que ir a por la licuadora, ¿no? Pues yo me mando, vete a por la licuadora, pues. Cuidado, tú también podrías convertirte en un mandao o una mandá. La verdad es que sí, que hay cada vez más personas afectadas y yo creo que es algo que debería de empezar un poquito a cambiar.
Hombre, la verdad es que es duro. Mira, hazme esto, encárgate de lo otro, venme a buscar esto, venme a buscar lo otro. Entonces, pues uno al final no tiene tiempo para sí mismo. Es esta. ¿Qué tendrán que decir los responsables de esta situación? Esos que mandaron a toda esa gente al Lidl. Ya me gustaría vivir cerca de un Lidl. Yo estoy todo el día en la oficina, a mí me falta tiempo para ir al Lidl. Ya que va a volver a las 7 de la mañana, que aproveche y se pase por el Lidl. Pero hay algo que estas personas no saben. Que Lidl también vende online. Y le doy aquí a comprar y me lo traen a casa. Eso me deja loca. Juntos podemos ayudarles. Entra en lidlonline.es, porque ahora encuentras, compras y recibes sus productos estrella sin moverte de casa. Bueno, online y al mejor precio es de Lidl. Bien, como veis, pues se utiliza una estética... Perdón. Es un especialista en aquello de la perfección. Casi a niveles un Lo paramos, que sigue el vídeo. Vamos a cerrar y dejamos esto así. Decía que, como veis, pues se utiliza una estética como si fuera un reportaje de investigación. Además, imita un programa de reportajes que se difunde, se imita aquí en España, y pues muy sarcástico, no muy humorístico. La idea que se quiere comunicar, es decir, el eje de comunicación es la tienda online, pero se conceptualiza creativamente a través de estas historias de los mandados, ¿no? Y que generan, pues, alimentando ese hambre de risa. En definitiva, este es el panorama que vivimos en lo que es en la comunicación persuasiva, la comunicación comercial, la comunicación de la marca, y que nos hace, pues, ser muy afortunados del momento que vivimos, ¿no? Porque vemos cómo cada día surgen nuevas técnicas, nuevas acciones, nuevos planteamientos, que ya quisieran muchos profesionales publicitarios destacados, memorables, como por ejemplo Gilby, estar viviendo, ¿no? este momento de cambio constante en la comunicación que estamos viviendo. Y a partir de aquí vamos a detenernos en las características, inspirándonos en lo que hemos visto hasta ahora, en que la comunicación es estratégica y es empática. Vamos a ver esas características principales que debe tener o que tiene hoy en día la comunicación persuasiva. Por supuesto, es una propuesta, pero puede ser que se os ocurran otras y que no estén aquí, ¿no? Vamos a ir viéndolas cada una de ellas. El usuario es el protagonista, para mí la más importante. A veces se convierte incluso en el emisor. A veces incluso las conversaciones en redes sociales son las que inspiran a las marcas para llevar a cabo determinadas acciones de comunicación. Estamos en la era de la escucha y la transparencia. La personalización del mensaje y del canal, cada vez más dirigido a un público muy definido, y no tanto es importante el que sea cuantitativamente grande, sino más cualitativamente en valor, ¿no? Que se tenga valor cualitativo ese target. La interacción en tiempo real, el diálogo, la importancia del contexto. En la medida en que conectemos con ese contexto, vamos a convertirnos, como decía, en una marca útil. Los contenidos ya no son mensajes únicamente sintéticos, como decíamos, pues tenemos el branded content, el advert gaming, la publicidad nativa, etcétera. La cultura colaborativa en la que vivimos y la sociedad participativa, gracias a la democratización tecnológica que hemos vivido, el contenido generado por el usuario, el salto del storytelling al story doing, la comunicación útil, cercana, conversable, emotiva y empática, la transmedialidad y la convergencia mediática, y la viralidad. Vamos a ir viendo cada una de estas características. El usuario es el protagonista, ya lo hemos dicho, para mí es la característica más importante. Debe ser el elemento inspirador de cualquier decisión tomada en el seno de las estrategias de comunicación persuasiva. Y aquí tenemos una tabla que ilustra ese salto que deben dar las marcas del enfoque de producto al enfoque de consumidor. Este es un ejemplo ya antiguo porque tiene más de 10 años, pero es de los primeros que puso en valor esa importancia del consumidor como protagonista. Y es curioso porque en el casting de sabores que llevó a cabo Lay's junto con la agencia Tiempo BBDO en 2011, los usuarios podían proponer nuevos sabores para su nuevo sabor de patatas fritas, pero además el ganador se convertía prácticamente en accionista de la empresa porque ganaba el 3% de las ventas de ese sabor que había propuesto.
Entonces es un ejemplo de cómo el consumidor irrumpe en la empresa, ¿no? Vamos a ver, bueno, lo voy a pasar, pero también es de una empresa de supermercados, aquí una marca de supermercados, Consum, aquí en España, que celebra el Día de las Personas para hablar de que empleados y consumidores o clientes, al fin y al cabo, un día se juntan para charlar de sus cosas y poner en valor esa idea de las personas, ¿no? Ya hemos dicho antes, el usuario es el protagonista, las campañas antes irrumpían en la vida de las personas, ahora son las personas las que irrumpen en la publicidad. Vamos a ver este ejemplo de Pavo Frío, es una marca de embutidos también de aquí de España, ideado por Macán, mensajes al futuro. Me gustan muchas cosas de mí, soy muy generosa y muy guapa. Soy importante porque me quieren y porque soy muy valiente. Algunos mayores ya no sonríen. Yo no voy a perder la sonrisa. No voy a cambiar nunca. Grabando, María. Sé hacer muchas cosas que los demás no saben hacerlas. Porque soy bajita, pero me veo una niña súper guapa. No tengo complejos. ¿Qué significa eso? Querida María, Nabila, Olimpia, Lucía, hoy te ves como realmente eres. Ni la presión, ni las responsabilidades, ni los años te impiden ver todo lo que te gusta de ti y de lo que eres capaz. Yo no me cambiaría por nadie. Ni te imaginas lo que valen tus palabras y lo importante que es decirte a ti misma lo increíble que eres. Pero dentro de algún tiempo, quizá necesites escucharte de nuevo. Por eso vamos a custodiar tu mensaje y te lo enviaremos de vuelta el Día de la Mujer del año 2036. Bueno, pues soy bajita, puedo jugar al fútbol, puedo meterme en cosas pequeñas. Yo no quiero ser triste, ¿sí? ¿Vale? Porque no hay nada como escucharte como niña. Todo me gusta, pero bueno. Soy la mejor. Para alimentar a la mujer que de verdad vas a ser. Yo de mayor no quiero cambiar. Luego los demás que piensen lo que quieren. Y soy muy feliz y siempre voy a estar feliz. Quiero ser escritora o inventora. Súper chuli, súper ¿vale? Yo cuando sea mayor. Esta propuesta de Pavo Frío, como habéis visto, protagonizada por niñas reales, bueno, cuanto menos invita a la reflexión, ¿no? Porque sí que es cierto que en algún momento del camino perdemos esa autoconfianza y autoestima que tenemos de niños, ¿no? Entonces, vemos como decía el usuario, las personas son las protagonistas y se pone en valor desde un mensaje muy emotivo, muy emocional, esta idea de las personas, ¿no? Estamos en la era de la escucha y la transparencia. Hace unos años sería impensable para nosotros, para nosotras, que una marca como por ejemplo McDonald's, que es el siguiente ejemplo, nos explicara cómo hace el retoque de las fotografías de las hamburguesas, porque evidentemente la hamburguesa que nos comemos no tiene nada que ver con la hamburguesa que vemos en la foto. Pero las marcas abren las puertas y pretenden pues eso, sin ningún artificio, mostrarse como son y explicar todas estas cuestiones. Vamos a ver este ejemplo, creo que es de Argentina, las leyes sin aire, que también ilustra esta era de la escucha y la transparencia. Pasa, siéntate donde quieras. Acá me siento. ¿Por qué piensas que estás hoy acá? Pues me imagino. ¿No tienes idea? Pues se me ocurrió hacer el chiste
Pues no tengo muchos seguidores, pero pues se repitió un poco. O sea, ¿para qué le ponen tanto aire? Uno compra un paquete de harina y es del tamaño de la harina que viene en el paquete. Que pongan rico aire con papa. Bienvenidos. Los invitamos a que nos cuenten cuánto aire ustedes consideran que debería tener el siguiente paquete. Un poquito menos. Un poquito menos no estaría. Menos aire, menos. ¿Me puedes sacar un poco más? No le vamos a poner más. Ay, yo le sacaría todo el aire. Sácale todo. No, que te saque todo y trae. Sí, ahí está perfecto. Veamos las condiciones a las que pueden estar expuestas unas leyes. Oh, ¿qué es esto, weón? No manches, güey. Está todo como polvo. ¿Y esta vaina? ¿Le puedes poner ketchup? Si alguno prefiere, tenemos unas leyes clásicas con aire. Las leyes están hechas de 3 ingredientes: papa, aceite vegetal y sal. Bueno, 4. Y el aire que las protege para que disfrutes de todo su sabor. Como veis, pues un experimento social en el que se muestra con total transparencia y se explica el eje de comunicación de la calidad de las patatas, porque a qué se debe, ¿no? El aire que deben tener el paquete de patatas. Este es el que decía de McDonald's. Hablamos también de la personalización del mensaje y del canal. La inspiración en el consumidor nos puede llevar a abrir nuevos puntos de contacto, identificando en qué momentos la marca puede ser útil. Este ejemplo me gusta mucho, aunque también tiene unos años, es de Bélgica, pero ilustra muy bien cómo tenemos que identificar en qué momento podemos serle útil, en qué momento o en qué lugar, mejor dicho, podemos serle útil al usuario. En el caso de Pimki, es una marca de moda juvenil, pues igual que hay un minibar en las habitaciones de un hotel, se les ocurrió que podía haber un mini fashion bar, una propuesta de prendas de ropa que los huéspedes podían utilizar, de que con las que utilizabas te las quedabas y las pagabas, y las que no se quedaban en ese armario, ¿no? En la habitación del hotel. Basándonos, además aquí la importancia de conocer al consumidor, basándonos en qué actividades iban a realizar los huéspedes durante su estancia, por ejemplo, en Amberes. Eso se lo preguntaban cuando iban a hacer la reserva, y basándonos también en la meteorología de esos días en los que iban a estar en la ciudad. Entonces cruzaban esa información y hacían una propuesta de prendas. Como vemos, es un nuevo espacio, un nuevo canal, o sea, cualquier soporte, cualquier espacio es susceptible de convertirse en un punto de contacto con el consumidor, ¿no? Y en personalizar ese mensaje y en ese canal. La interacción en tiempo real o el diálogo lo ejemplifica muy bien lo que conocemos como el real-time marketing. Se trata de acciones que están inspiradas en la conversación de los usuarios en redes sociales. Si la empresa, la marca, escucha y monitoriza muy bien lo que se dice de una marca en redes sociales, pues puede encontrarse con ideas promovidas por los propios consumidores que pueden dar lugar luego a acciones de comunicación. En eso consiste el marketing en tiempo real, en la capacidad de escucha de las conversaciones en redes sociales, la monitorización del comportamiento en plataformas sociales, plataformas digitales, para llevar a cabo estrategias inspiradas en las propuestas de los consumidores. La importancia del contexto. Quizás yo pondría esta característica en segundo lugar de importancia hoy en día como característica de la comunicación persuasiva. El conocer qué tendencias del consumidor existen, culturales, sociales, también demográficas, de comportamiento de compra y consumo, qué le preocupa al consumidor, qué le inquieta, para construir un mensaje que conecte con esa inquietud. Vamos a ver este ejemplo. Buenas noches, de Oriol Villar, es una agencia para una marca de leche, Leche Pascual.
En Pepefón nunca te hemos contado películas. Hasta ahora, que tenemos Netflix. Ay, anuncio. Saltamos el anuncio y la prueba. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. A través de esa conexión con una inquietud del consumidor que hay hoy en día, que es que se conoce como el bienestar animal o el animal welfare, como la preocupación por lo que comemos, la preocupación por la alimentación sana, ¿no? El que también las condiciones en las que estén los animales revierte también en nuestra salud, en nuestra alimentación, Leche Pascual aprovecha esta tendencia para diferenciarse de la competencia, comunicando, y probablemente hay otras marcas que también lleven a cabo estos certificados de bienestar animal, pero Leche Pascual se diferencia de la competencia comunicándolo, ¿no? Y ahí está el eje de comunicación, en comunicar esa diferenciación o esa ventaja que tiene el producto con respecto a los demás, conectando, como decía, con una preocupación del consumidor. Los contenidos ya no son mensajes necesariamente sintéticos. Os animo a que veáis este ejemplo, es de BBVA, el banco, Aprendemos Juntos. Es una iniciativa de branded content, la verdad es que muy premiada en festivales y muy inspiradora porque, ya sabéis que en las acciones de branded content no se habla de las bondades del producto, del servicio, de los préstamos, las hipotecas que pueda tener BBVA, sino que consiste en aportar contenido de información o de entretenimiento que pueda ofrecer valor añadido al usuario, que pueda resultarle de interés. En este caso se trata de charlas con docentes, con psicólogos, con gente experta o destacada en su profesión, que invita a la reflexión sobre la importancia que tiene hoy en día la educación y la formación. Una propuesta de branded content de BBVA, muy premiada en festivales y que ilustra o ejemplifica el que los mensajes no necesariamente son sintéticos, ¿no? Es como una serie de conferencias o de charlas con estas personas. Este es otro ejemplo de Windows Upgrade the World, en el que a través de una acción de ambient marketing en el que se insertaba el mensaje en ventanas de edificios en los que habían vivido científicos o gente destacada y escaneando el código QR el usuario podía acceder a contenidos adicionales sobre la historia de esa persona, de ese artista o de ese científico o de esa científica. Vivimos en la cultura colaborativa y en la sociedad participativa. Vamos a ver este ejemplo de la teleoperadora móvil Yoigo. Arantxa ha creado una aplicación de reconocimiento biométrico para censar a los más de 80.000 niños indocumentados que se perdían en India cada año. Diana Sierra dejó Panasonic para fabricar braguitas reutilizables y conseguir que más de 56.000 niñas dejen de faltar a la escuela por la regla. Yoigo creó la plataforma Pienso Luego Actúo para dar a conocer estas historias y muchas otras, demostrando que cuando una marca invierte sin complejos en generar riqueza para los demás, esta riqueza acaba volviendo. Nos damos cuenta por múltiples investigaciones de que a la persona a día de hoy le preocupa que las marcas realmente sean comprometidas.
¿Y si diseñamos una plataforma que sea altavoz de estos proyectos? ¿Y si esa plataforma inspira a otras personas a sumarse al cambio? Cuando creas cosas auténticas, la gente se suma a la cadena y pasan cosas maravillosas. Como que El Hormiguero cree una sección con nuestras historias. Que Amazon Prime Video quisiera los vídeos de nuestras historias para lanzar la serie documental Pienso Luego Actúo sin coste alguno para la marca. O ser el podcast de no ficción más descargado en España. Los resultados están siendo realmente increíbles, ¿no? Cuando algo se hace con un objetivo, con un porqué y un para quién, los resultados salen. Como vemos, pues yo digo, lo que hacen esta iniciativa es dar voz, ser altavoz de personas que dedican su vida a ayudar a los demás, ¿no? Entonces vemos cómo pues difunde esta idea de la cultura colaborativa y la sociedad participativa. El contenido generado por el usuario es muy importante, hasta incluso puede convertirse en el propio eje de la acción. El definir de manera muy pormenorizada a quién nos dirigimos puede ser precisamente la ventaja diferencial de una marca. En este caso, Domino's identificó a partir de un estudio de mercado que demuestra la importancia que tiene la investigación de mercado. Descubrió que el 80% de las veces que se estaba jugando a videojuegos, bueno, no sé exactamente la cifra, pero más o menos era elevada, se consumía pizza. Entonces se dirigió a los gamers con esta propuesta de llevar a cabo una competición en la que los contenidos generados por el usuario eran el propio eje de la acción, y como vemos, Domino's se diferencia de la competencia dirigiéndose a los gamers. El salto del storytelling al story doing: no lo cuentes, sino que haz que lo experimenten. Si Milka es la ternura, pues en lugar de hablar de ternura, vamos a hacer que la gente experimente esa ternura, como en esta, creo que es de Argentina este ejemplo, en esta cadena de ternura que tenían que hacer en plena calle, descubrieron que juntando las manos llegaban a la máquina y conectaban la vaca con la máquina y la máquina repartía chocolatinas. Hazlo primero y cuéntalo después. Está muy bien que nos cuenten historias bonitas, pero si luego no llevas a cabo, no lo pones en práctica, no pasas a la acción, pues de nada sirve, ¿no? Por eso hablamos del salto del storytelling al story doing. En este ejemplo de Repsol es una cadena de gasolineras aquí en España. Amigo inseparable de McCann lo que nos cuenta es que, bueno, una historia muy tierna en la que un niño se encuentra con un perro abandonado en Navidad en una gasolinera, pero lo importante es que al final de esa historia nos dicen que Repsol colabora con las fuerzas de seguridad, en este caso aquí con la Guardia Civil, para todos los perros que encuentre en la autovía o cerca de las gasolineras, llamar a la Guardia Civil y que se los lleven a las protectoras, ¿no? Entonces vemos ese salto de contarnos una historia muy enternecedora a estar realizando acciones que contribuyan a vivir en un mundo mejor al fin y al cabo, ¿no? Este es otro ejemplo de Telefónica, os lo dejo para que lo veáis también. Otro ejemplo del salto del storytelling al story doing: la muñeca de Nivea, este caso de Brasil, de la agencia FCB, que crearon una muñeca a la que si los niños y las niñas no le ponían crema solar, la piel se le enrojecía, y si le ponían la capa de crema solar, pues se mantenía intacta, ¿no? Entonces ejemplifica que los usuarios lo experimenten, ¿no? De comunicar productos a crear productos, en este caso la muñeca, que comuniquen esa ventaja diferencial del producto. La comunicación también se caracteriza por ser útil, cercana, conversable, emotiva y empática. Este es un vídeo, la verdad es que revelador de
de la agencia McCann para L'Oréal, Because I'm Worth It, porque yo lo valgo, en el que Kate Winslet, que sabéis que también promueve la belleza real, ¿no? Se ha negado en alguna ocasión a que se aplique Photoshop en carteles de películas, etcétera, y promueve la naturalidad, pues explica esta idea. Otro ejemplo de la agencia McCann para Iberia, basada en vuelos reales, la historia de aquellos vuelos que son históricos, pues porque por ejemplo transportaron el Guernica, o simplemente fue un niño y el azafata acompañó al niño porque viajaba solo. Historias, como decía, emotivas, empáticas, e historias que pueden ayudar a generar viralidad también. Un ejemplo también de esta idea es el de la marca Balay. Balay es una marca de electrodomésticos española que ha apostado en los últimos años porque sean los empleados los protagonistas de sus historias y de sus campañas publicitarias. Desde un enfoque muy emocional se dice que, bueno, un poquito de mí, los empleados nos dicen que un poquito de ellos, un poquito de mí está en nuestra casa si compramos un frigorífico Balay, por ejemplo, un horno Balay. Nos explican las bondades de los electrodomésticos, pero al final terminan el mensaje con esa ventaja diferencial que es un poquito de mí está en esta casa, pero una ventaja totalmente emocional, no se basa en características racionales del producto, ¿no? Además pone en valor el que los electrodomésticos están fabricados aquí en España, que es lo que al final quieren comunicar. Otro ejemplo, en este caso de Cacaolat, durante el confinamiento, pues poniendo en valor la tarea de las madres y los padres durante esta etapa que estuvimos en casa encerrados. Otra característica, la transmedialidad, como decíamos, la convergencia mediática, el que cualquier espacio puede convertirse en canal y en punto de contacto con el consumidor. Y esto es lo que hace Burger King en México con la acción de Traffic Jam Whopper. Vamos a verla. ¿Tienes fotos antiguas en tu PC o smartphone? Entonces este vídeo es para ti. Lo más probable es que usted... The Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed, following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. Bien, como vemos, cualquier medio es hoy en día válido, ¿no? Y hablar de la viralidad también
como decimos, como ese estadio al que las marcas deben aspirar, de generar recomendación, generar boca-oreja, ¿no? Este ejemplo de 2013 es el entierro del Bentley, que obtuvo el premio el premio Oro en el Festival El Sol, en el que, bueno, un personaje polémico o carismático de Brasil pues decía que iba a enterrar su Bentley, y al final lo que se quería comunicar es que enterramos cosas de mucho más valor, como son los órganos que se pueden trasplantar, ¿no? Es una acción que tuvo un presupuesto de $0, €0, y que generó mucha viralidad, mucho ruido en redes sociales, porque la gente lo difundió. En definitiva, todas las características que hemos estado repasando nos llevan a hablar de la marca útil, una marca que debe pasar de comunicar productos a ofrecer soluciones que comuniquen, que debe conectar con las tendencias del consumidor, comprendiendo qué le preocupa, que ese compromiso debe ser real y que debe tener la marca una orientación empresarial hacia el cliente como ventajas competitivas. Las marcas deben entender que es mejor dejar de lanzar anuncios y empezar a crear contenidos, como destaca Solana, contenidos que puedan serle de valor añadido al usuario. Las marcas útiles primero lo hacen y luego lo cuentan, y aportan soluciones sin pedir nada a cambio. No se trata única y exclusivamente de crear programas de responsabilidad social corporativa, sino de que ese compromiso sea franco y duradero para hacerle a la gente la vida más fácil y contribuir a un mundo mejor. Fundamental la coherencia entre el decir y el hacer, y las soluciones comunicativas ya no solo nos cuentan historias, sino que el consumidor es el protagonista del discurso, como hemos visto en algunos ejemplos. Un caso que ilustra muy bien esa coherencia entre el decir y el hacer es el de Nike, que en 2019 lanzó esta campaña a favor del deporte femenino, y justo en el mismo momento se supo que Nike penalizaba, sancionaba a las deportistas femeninas a las que estaban sponsorizando, que se quedaban embarazadas. Entonces ahí hay un choque brutal que generó una crisis de reputación de marca, ¿no?, para Nike. Las marcas le hacen la vida al consumidor más fácil, y este ejemplo también de Brasil lo ilustra, como una marca de cervezas como Antártica nos invita a coger el transporte público cuando se celebra el carnaval en Brasil. Para ir al carnaval cojamos el transporte público y no conduzcamos, si bebes no conduzcas, es el mensaje, y para ello podíamos canjear, los habitantes de Sao Paulo podían canjear la lata de cerveza por un pase, por un ticket del metro en las estaciones de metro. Marcas comprometidas con un mundo mejor, como en este caso en Argentina Sprite, que conecta con el mensaje con la comunidad LGTBI. Os dejo un vídeo con una entrevista a Alex Gómez Payete, es el fundador de la agencia Picnic, uno de los planificadores estratégicos más destacados aquí en España, porque tiene unas ideas muy interesantes, las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero sobre todo la idea principal: las marcas que no aportan, no importan. Las marcas que no nos aportan algo interesante, no nos hacen reír, no nos generan asombro, no conectan con mis preocupaciones, sea lo que sea, no me importan. Las marcas deben descubrir el valor que aportan en la vida de la gente. Esa es la misión de la planificación estratégica. La gente no necesita marcas, necesita soluciones. Ya no vale solo hablar de la diferencia del producto o la marca. Hay que ahondar en lo que la gente necesita. Por eso se habla del concepto de la relevancia. Si una marca es relevante para el consumidor. Construir una marca se basa en hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo convertir en relevante lo que nos hace diferente? Como decía, la experiencia define a la marca. Hay que hacer más y decir menos. Y como conclusiones, pues también pensando un poco de manera prospectiva, vemos cómo hay campañas de comunicación globales, pero que a su vez también procuran conectar con las tendencias y la cultura de los mercados locales, generar contenidos de valor para la marca a partir de conceptos relevantes. Y un concepto que no ha salido hasta ahora en esta presentación, aunque muy importante, es el de los insights, esas realidades del consumidor que si utilizamos como recurso para conceptualizar creativamente en la comunicación, van a generar
familiaridad y cotidianeidad en el consumidor, en el destinatario, y van a generar esa sensación de déjà vu, ¿no? De esto me ha pasado a mí, esto es verdad, ¿no? De identificarnos con la idea que nos cuentan. Y así pues se va a fomentar esa viralidad, esa boca a oreja. Conocer al consumidor de acuerdo a una estrategia de concepto y de marca, conocer muy en profundidad al consumidor y empatizar con él. Vuelvo a la idea original, ¿no? Esta profesión va de empatía y del a quién, de conocer el a quién de esas 5 W de Harold Laswell, que en torno a esa pregunta, a esa cuestión va a girar todo lo demás. El ser humano es el canal hoy en día. Conocer quién es y qué espera de nuestra marca va a determinar todo lo demás, como decía, y va a determinar que construyamos un mensaje sorpresivo y empático. La empatía es una respuesta en la cual hablamos más del otro que de uno mismo, y ese es el enfoque que debemos tener. Nos tienta mucho diseñar estrategias en las que hablemos de manera pomposa, maravillosa y artificiosa, con un discurso en primera persona de mi producto, mi marca, nosotros como empresa, cuando realmente lo que hay que construir es un mensaje, un discurso vocacional, un mensaje en el que el protagonista sea el usuario, como decíamos, ¿no? Porque lo importante en un proceso de comunicación no es tanto lo que queremos decir, sino que lo que la otra persona entiende. Y por eso he rescatado una sentencia de Epicteto que dice que la naturaleza nos dio 2 ojos, 2 orejas y una boca para ver y escuchar el doble de lo que hablamos. Y esto podemos aplicarlo a cualquier escenario o a cualquier vertiente, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Un proceso de comunicación va más de escuchar que de hablar, y por eso veamos y escuchemos más que hablemos. Y como conclusiones, aquí os he dejado algunos mapas conceptuales, algunos esquemas sobre los conceptos de persuasión, de empatía, de estrategia y de creatividad, ideas por las que hemos estado pasando en esta presentación. Y también un breve resumen de las características de la comunicación persuasiva hoy en día, la importancia de la quién y en qué canal, ¿no? La transmedialidad, que se basa en construir las historias a través de la suma de relatos distintos en espacios mediáticos distintos y contenidos también adaptados a lenguajes narrativos, formatos y dispositivos diferentes, ¿no? A partir de esa idea de la convergencia mediática, de tener a nuestra disposición medios propios, pagados, ganados y compartidos. Y como puesto en común, os animo a que reflexionéis sobre si hay alguna característica de comunicación persuasiva que ejemplifique, sobre si hay alguna estrategia que ejemplifique estas características, si añadiríamos alguna otra que no esté en ese listado que os he propuesto yo, o que, bueno, a través de los ejemplos que hemos estado viendo repasemos las características, los ejemplos que yo no he proyectado, pues los repaséis, así como la ponencia de Daniel Solana, os invito a que la veáis. Aquí os dejo las referencias que he utilizado en esta presentación y nada más, espero que os haya resultado útil e interesante y ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras, aunque sea a distancia. Muchas gracias.